Bueno, les voy a hablar de algo muy interesante que desde que tenemos historia, el hombre, la humanidad se ha venido preguntando, que es de qué están hechas las cosas. Los antiguos griegos pues dieron una respuesta. Prácticamente todas las culturas han dado respuestas a estas preguntas básicas. La respuesta que dieron los griegos es que todo está hecho de combinaciones de agua, aire, tierra y fuego. Vean ustedes que esta es una respuesta que tiene ciertas virtudes. Por ejemplo, es muy simple y fue solamente hasta hace relativamente poco tiempo que la humanidad, a través ya de usar el método científico y de usar experimentos, algo que los griegos desdeñaban. Los griegos en ese tiempo creían que todo se podía hacer con la lógica y con el pensamiento y que pues no habría necesidad de hacer experimentación. Y esta respuesta, a pesar de que es muy atractiva por la simplicidad, pues es incorrecta, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta de qué están hechas las cosas, resulta que a partir de experimentos de fines del siglo XIX en adelante, pues la humanidad se dio cuenta de que hay partículas que se llamaban elementales, y ahora hemos caído en la cuenta de que pueden no ser elementales. La primer partícula que se descubrió fue el electrón, ¿sí? Eso se descubrió a fines del siglo XIX, y luego se descubrió que también hay átomos. Entonces, pues ahora, a partir de entonces, se cayó en la cuenta de que la materia está hecha de átomos. Entonces vamos a poner aquí, ¿cuál es la respuesta correcta? Átomos. Ese es un avance impresionante. Hay un físico que ya no está con nosotros, Richard Feynman, que él tenía el concepto de que si solamente la humanidad, en un caso de que fuéramos a desaparecer, tuviéramos que pasar una idea a la siguiente generación de vida inteligente en el universo, él pensaba que la idea que había que transmitir era que las cosas están hechas de átomos, ¿sí? Y efectivamente a nosotros, a la humanidad, nos costó pues varios siglos caer en la cuenta de que efectivamente las cosas están hechas de átomos, de moléculas. A raíz de experimentos más recientes, entonces ya vemos que en realidad los átomos son como un núcleo y una nube de electrones. Entonces aquí tenemos el núcleo, le voy a poner núcleo y electrones, y entonces el número de electrones es lo que determina de qué elemento químico se trata. El más simple pues es el hidrógeno, que tiene en su núcleo nada más una partícula que se llama protón, y luego sigue el helio, etcétera. En la primaria pues nos enseñaban que hay protones y neutrones dentro del núcleo. Y entonces ahora, ¿de qué están hechas las cosas? De núcleos. ¿Y de qué están hechos los núcleos? De protones y de neutrones. Y alrededor de estos núcleos están los electrones. Posteriormente, con más avance de la tecnología, viendo con especies de microscopios gigantescos qué hay dentro de los protones y de los neutrones, en lo que caímos en darnos cuenta es de que si este es un protón, en realidad adentro del protón hay algo así como otras partículas que se llaman quarks. Entonces estos son los quarks. Entonces ya eso fue un avance importante, porque entonces ya ni el protón ni el neutrón son elementales, sino que hay partículas más elementales que constituyen, que componen los protones y los neutrones. Entonces, la respuesta moderna a la pregunta de qué están hechas las cosas es que por un lado hay partículas como el electrón. Luego hay otra partícula muy parecida al electrón, pero es un electrón gordito que se llama muón. Y otra partícula que es el hermano mayor de ese tipo de partículas, que es el
leptón tau. Entonces estos se llaman leptones y para cada uno de estos hay una partícula que es inicialmente muy misteriosa, que es un neutrón asociado a cada una de ellas. Entonces hay un neutrón y por otro lado, viendo que dentro de los protones y neutrones hay quarks, entonces también en lo que la humanidad ha descubierto es que hay tres tipos de quarks, más bien tres familias, así como acá hay tres familias de leptones, acá hay tres familias de quarks, UD, SC, no, más bien aquí, CS y T y botón. Y entonces estos son los quarks. Y entonces la respuesta a la pregunta inicial de qué están hechas las cosas es que toda la materia ordinaria que vemos está hecha de partículas elementales que por un lado pueden ser leptones y por otro lado pueden ser quarks, y hasta donde sabemos hay tres familias. La primera familia de leptones, que tiene al electrón y a su neutrino del electrón. La segunda familia de leptones, que es el muón y el neutrino del muón. Y la tercera familia de leptones, que es el tau y su neutrino de tau. Y por otro lado, la primera familia de quarks es el quark U y el quark D, el quark C y el quark S, y el quark T y el quark B. Entonces, las fuerzas que conocemos hasta ahora son de cuatro tipos. La fuerza gravitacional, que es la más antigua, que es la que nos mantiene ligados a la Tierra por nuestra masa. Luego la fuerza electromagnética, que es por un lado la electricidad y el magnetismo, ¿sí?, que también juega un papel esencial en la vida. Y luego hay dos nuevos tipos de fuerza más recientes. La fuerza débil, que da origen a que las partículas, la materia, sea radioactiva, que sea inestable, que se transforme de un tipo de núcleos en otros o de un tipo de átomos en otros. Esa se llama fuerza débil. Y finalmente, dentro de los núcleos, si tenemos aquí un núcleo, vamos a ponerle N, formado de protones, vamos a poner aquí protones, y de neutrones, vamos a ponerle N a los neutrones. Vean que los protones, por tener la misma carga eléctrica, pues tienden a repelerse. Quiere decir que para que estén ahí empaquetados dentro del núcleo debe haber una fuerza mayor a la fuerza de repulsión eléctrica que los mantiene unidos. Y esa es la fuerza fuerte. Y dentro de la manera moderna en que visualizamos la interacción de las partículas a través de estos cuatro tipos de fuerzas, es que tienen intercambio de partículas que sean mediadoras de la interacción. Es como pensar que si yo estoy interactuando con alguno de ustedes, una posibilidad es lanzar balones de básquetbol. Entonces, si yo lanzo un balón, siento un retroceso y la persona que lo recibe también siente un impulso en esa misma dirección que lleva el balón. Y entonces, si lanzamos balones muy rápido, pues eso sería el equivalente de tener una fuerza de repulsión muy fuerte, ¿sí? Y si lanzáramos boomerangs, sería que en lugar de al lanzarlo tener un retroceso, yo me acerco y la otra persona al recibirlo también se acerca. Y entonces ese sería el equivalente de una fuerza de atracción, ¿sí? Y mientras más pesado sea el boomerang o se mueva más rápido, pues mayor es la fuerza de atracción. Entonces, dentro de la física moderna se visualiza la interacción de las partículas a través de intermediarios de cada una de estas fuerzas. Entonces, para la fuerza gravitacional, la partícula intermediaria se llama gravitón, ¿sí? A pesar de que nadie duda de que exista, no se ha visto, no se ha descubierto como partícula ya aislada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional es muy tenue, muy débil, es la más débil de todas. Luego, para la fuerza electromagnética, la partícula mediadora es la luz, las partículas de luz, que técnicamente se llaman fotones, ¿sí? Y luego, para la fuerza débil,
las partículas mediadoras son 3 partículas que se llaman W+, W- y Z0, que fueron descubiertos en 1983. Ahí yo tuve la fortuna de trabajar en el experimento que descubrió estas partículas en el laboratorio CERN, que está en la frontera entre Francia y Suiza. Y luego para las partículas fuertes, también hay, para la fuerza fuerte, los mediadores se llaman gluones. Y finalmente, para completar el esquema, ustedes recordarán que el 4 de julio del año pasado, el 2012, precisamente en este laboratorio, en el CERN, se anunció el descubrimiento de una nueva partícula, la partícula Higgs, o conocida también como la partícula de Dios, Higgs H. Y entonces esta era la última partícula que faltaba por descubrir para completar lo que se conoce como el modelo estándar. Entonces con eso se responde a la pregunta de qué están hechas las cosas. Por un lado, 3 familias de leptones, 3 familias de quarks, las partículas intermediarias de cada una de las 4 tipos de fuerzas, y la partícula Higgs, que es la partícula a través de la cual adquieren masa. Si no hubiera masa, las partículas, si no tuvieran masa las partículas, no habría vida, porque no habría átomos. Entonces los átomos y la diversidad química son esenciales para la vida. Sería un universo muy diferente. Entonces ahí nosotros podríamos pensar que ya se completó la respuesta de qué están hechas las cosas. Sin embargo, resulta que la materia que vemos en el universo, que es ordinaria, es nada más el 4% de toda la composición de materia y energía del universo. ¿Qué es ese 96%? No sabemos. Entonces, esa es una vez más las grandes preguntas científicas. Cuando creemos que ya tenemos una respuesta, otra vez la naturaleza nos hace ser humildes y reconocer que no, que esa es una respuesta muy parcial. Hasta ahora sabemos de qué está hecho el universo solamente en un 4%. Nos falta saber qué es la materia oscura, que es alrededor del 23%, y qué es la energía oscura, que es alrededor del 75%. ¿Sí? Gracias.